el voltaje pico de salida, o sea, el que está presente en la carga, va a ser el voltaje pico en el secundario, menos los 1.4, debido a que en cada ciclo de trabajo permanecen activos o en polarización directa dos diodos. Y si lo tomamos como el modelo práctico, pues entonces lo tomamos como 0.7 volts por diodo, y por eso tenemos en la resta de menos 1.4. ¿Sale? No sé, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, creo que no. Entonces, para continuar con ejemplos, para poder hacer cálculos. Igual vamos a a utilizar los mismos parámetros que para el ejemplo que vimos de media onda y del de onda completa con derivación central, que son los mismos 120 volts de pico en la entrada y una relación en las vueltas del transformador de 0.5 para observar cómo, cómo cambia dependiendo del tipo de rectificador que utilicemos. ¿Sale? Entonces, me espera que lo copien para cambiar la cámara y mostrar el procedimiento. Sí, mientras yo también voy acomodando aquí el espacio de trabajo para ponerles la otra cámara. ¿Listo? ¿Ya lo copiaron? Listo, profe. Muy bien, Listo, vamos profe. a... Ok, entonces déjenme... dejo de compartir para mostrarles en la cámara lo del procedimiento. Bien, nada más déjenme, también copio yo el ejercicio para estar listo y comenzar con el procedimiento.
Bien, vamos a comenzar. Lo que hice fue simplemente poner el diagrama. Según yo ahí se ve bien, ¿verdad? Entonces tenemos los mismos parámetros de los ejercicios anteriores, donde tenemos un voltaje de entrada de 120 volts de pico y una relación de vueltas de 0.5. Nada más que ahora tenemos un rectificador de onda completa, pero tipo puente. Entonces, básicamente lo que nos piden es ver o calcular, más bien no ver, calcular cuánto es el voltaje que le llega de pico a la entrada. Perdón, a la resistencia de carga, no la entrada, la resistencia de carga. Entonces, vamos a hacer ese cálculo, obviamente con sus respectivas fórmulas. Recuerden que no se vale utilizar fórmulas de otros rectificadores, rectificadores de otro tipo. Entonces, aquí medidos en la resistencia de carga, debo de calcular el voltaje pico de salida y también el valor promedio ahí en la carga, que eso es lo que me están pidiendo y que hemos calculado en los otros ejercicios. Entonces, para poder calcular el voltaje pico de salida, yo debo de conocer el voltaje pico de entrada, y ya sabemos que el voltaje pico de entrada, o el del secundario en este caso, que es esta parte, es igual a N por el voltaje pico, perdón, mejor le pongo secundario y con el voltaje pico en el primario. Entonces esto es igual a 0.5 por 120 volts, que es lo mismo, los mismos parámetros que en los ejercicios anteriores. Entonces serían 60 volts. Y en este caso, pues nos piden el voltaje pico de salida. El voltaje pico de salida es igual al voltaje pico del secundario, que es el que está presente ahí en el devanado, menos 1.4. Si recuerdan, en el de onda completa con derivación central era menos 0.7, pero era el voltaje del secundario sobre 2, ¿verdad? Nada más estamos utilizando o aprovechando la mitad. Entonces, en este caso son 60 menos 1.4, y esto sería 58.6 volts. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, ninguna pregunta. Y nos piden el voltaje promedio. Entonces, el voltaje promedio en un rectificador de onda completa, independientemente si es de derivación central o tipo puente, ¿cómo se calcula? ¿2 Vp sobre pi? 2 veces el voltaje pico de salida sobre pi. Entonces, 2 veces el voltaje pico de salida, que es el que ya está presente en la resistencia, sobre pi. Y esto sería 2 veces los 58.6 volts sobre pi. Entonces, ¿cuánto daría esto? $37.305. Gracias, 37.305 volts. Los demás de tomos vayanlo haciendo para que vayan corroborando. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, aquí mismo voy a hacer una pequeña tablita comparativa, así como lo hicimos con los modelos del diodo, pero aquí va a ser con los diferentes rectificadores para ver qué tanto varía entre uno y otro y por qué utilizar uno o por qué utilizar otro.
¿Sale? Entonces, nada más voy a subir poquito la gráfica, perdón, las notas, y voy a poner aquí una que diga tipo de rectificador y luego voltaje pico de salida y otra columna que sería el voltaje promedio. Sí, una pequeña tablita. Nada más quiero que veamos ciertos parámetros. Entonces sería media onda. Onda completa con derivación central. Ahí se veía la tabla completa, ¿verdad? Aquí sería onda completa tipo puente, ¿sí? De los ejercicios que hicimos, ¿cuánto nos daba de pico de salida en la de media onda? Ahí deben de tener en sus notas. ¿Cuánto? El voltaje de salida es de 59.3. 59.3, muy bien. Que era nada más lo del secundario menos los 0.7 del diodo que se polariza en corriente, bueno, que se polariza en directo, ¿sale? Muy bien. ¿Y el promedio? 18.875. Muy bien, gracias. Eso es lo que da en el de media onda. En el de onda completa con derivación central, que fue el que hicimos ya la clase pasada, ¿cuánto nos daba? 20 y algo. 29.3. Nos daba 29.3, que era la derivación central, los 60 entre 2, que son los 30, menos un diodo que se polariza, 29.3. Y en el voltaje promedio, ¿cuánto nos daba? 18.529. Así es, que es donde decíamos que en cuanto veíamos el voltaje pico de salida, no parecía negocio porque era mucho menos de lo que nos da o lo que nos otorga el de media onda, pero al ver el voltaje promedio, pues casi es lo mismo, ¿verdad? O sea, hace lo mismo con la mitad del voltaje, pues por lo de la derivación central. Y ahora en este, el voltaje pico de salida nos da 58.6 volts, pero el promedio se incrementa a 37.305 volts. Y con esto, pues yo creo que se puede observar por qué este tipo de rectificador, el de onda completa tipo puente, es el que más se utiliza. Para empezar, no, el voltaje pico, digamos que por poco, no es igual que el de media onda, no es tan grande, o no es más grande que el de media onda, pero la ventaja que tenemos es que estamos utilizando la totalidad de lo que nos entrega el transformador, porque todo eso se convierte del semiciclo negativo a positivo. Entonces, en promedio, sube mucho. Tenemos 37.305 volts. Es decir, estamos aprovechando básicamente el doble de energía que nos puede proporcionar el transformador que en cualquiera de los otros. Y en la parte económica, si bien el de media onda utiliza solamente un diodo, el de onda completa tipo puente 2 diodos y el de onda completa, perdón, con derivación central 2 diodos y tipo puente 4 diodos, estamos hablando de que los costos no son muy relevantes porque, no sé, voy a exagerar, un diodo 10 pesos y 4 diodos 40 pesos, pues entonces me conviene más, o sea, aunque aparezca mucho 4 veces más,
la eficiencia o el voltaje que me puede entregar, pues es mucho más, no hay comparativa, digamos, de relación entre uno y otro. Y entonces, cuando son productos no muy buenos, pues nos venden como si fuera bueno, cuando en realidad, pues es malito, ¿verdad? Sí, o sea, yo insisto, ese es el de úsese en caso de emergencia y nada más, ¿sale? Y por lo general, por eso este es el que más se utiliza. No tiene un costo muy elevado con respecto a los demás y nos entrega pues prácticamente el doble del voltaje que nos pudiera entregar esto. Esta misma tablita después la vamos a hacer cuando veamos la etapa de filtrado, y entonces en el filtrado van a ver que todavía se incrementa más el voltaje que podemos aprovechar poniéndole un simple filtro a base de un capacitor. Entonces, por eso es que, insisto, este es el que más se utiliza, es el que más tenemos o al que más se le saca provecho, el de onda completa. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Profe, ¿cree que podría subir un poco la hoja, por favor? Si la subo, se va a salir ya no hay nada. No, si es que la última parte, Ok. el de onda completa, pues que no se alcanza a ver muy bien. Ok. Gracias. Pensé que es que si no, está bien raro aquí en el Teams. Me marca una franja como en marca de agua y no alcanzo a ver dónde queda el límite. Por eso siempre les pregunto. ¿Ahí está bien? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguna duda o pregunta? Porque es que no Profe, sé. entonces, entre más alto sea el voltaje promedio, ¿es mejor? Pues sí, es como si tuvieras un carro que le echas 100 pesos de gasolina y nada más llegas de aquí a Calera y se te acaba. Y tienes otro carro, le echas los 100 pesos de gasolina y alcanzas a llegar hasta Río Grande. Entonces, por el mismo dinero, en este caso, por el mismo voltaje de entrada, pues obtienes más beneficios teniendo más voltaje o más energía que pudieras aplicarle a tu circuito y no tienes tantas pérdidas. Sí, o sea, Gracias. digamos que es hasta por lógica, pues si yo tengo 10 pesos y pierdo 8, pues me quedan 2. Si tengo 10 pesos y no los pierdo, pues tengo 10. Me conviene más no perderlos, ¿verdad? Entonces, igual aquí pues, se va a perder energía tanto en el de media onda como en el de onda completa con derivación central. Y pues, o sea, por lógica, pues no me conviene perderla. Antes de Miguel, alguien más quiso hablar, nada más que se estaba cortando mucho. No sé si era lo mismo o era alguna otra cosa. Sí, interesa eso sobre por qué nos convenía más el que tuviera más voltaje. No es que tenga más, es que se aprovecha mejor el que tienes en la entrada. O sea, a final de Sí. cuentas, Comisión Federal te va a cobrar lo que tienes, o sea, lo que agarres de ahí de la toma. Y si de eso tú nada más estás aprovechando la mitad o menos bueno, más bien la tercera parte, pues él dice, pues esa es tu bronca, no la mía, yo te cobro lo que agarras, ¿verdad? Okay. Entonces, si en la misma fuente obtienes 18 volts de promedio, que es lo que en realidad consume una carga, y de otra manera puedes llegar a tener hasta 38, pues te conviene más 38, o sea, es lo que les digo, hasta por lógica, ¿no? No te conviene pagar por lo que no usas. Sí, pues sí. O sea, se puede aprovechar mejor. Por ejemplo, si tuvieras un motor a 24 volts, pues el de media onda no alcanza. No alcanzas a poder alimentar correctamente tu motor de 24 volts. En cambio, en el de onda completa, sí, hasta te sobra. Y siendo que tienes la misma fuente de entrada, solamente le agregaste unos diodos. Entonces, pero comisión te va a cobrar lo que tengas, o sea, lo que le consumas a la entrada, lo que te entrega es lo que te cobra. Si de ahí tú no la aprovechas, pues ya es tu bronca. Ya cuando vean, por ejemplo, eso es aquí rápido, pero esto créanme que tiene mucho, pues mucha implicación de costos cuando
no estás analizando sistemas de una fase, sino cuando estás analizando sistemas de 3 fases. Comisión te cobra hasta por lo que no usas. Entonces tienes que ser muy eficiente en el uso de la energía. Obviamente, cuando son instalaciones bifásicas o trifásicas, pues estamos hablando ya de negocios o empresas a las cuales pues no les conviene estar perdiendo dinero. Sí, en el caso de nosotros, pues es quizá nada más en el aprovechamiento de la energía, pero si estás dependiendo de que puedes alimentar un motor que necesitas o no, y solamente agarras el de media onda y tu motor es de 24 volts, pues no lo vas a poder alimentar bien. Y en cambio, agregándole más diodos, ya con eso hasta te sobra. O sea, estás aprovechando mejor la energía. ¿Sí? Por eso mi insistencia de que hasta por lógica, pues es mejor, ¿verdad? O sea, con la misma entrada, que son los 120 volts y un transformador de una relación de 0.5, obtienes más energía que en el de onda completa tipo puente que en cualquiera de los demás. Profe, ¿y esos rectificadores vienen en cargadores o para cada cosa que queríamos hacer sería diferente? No, o sea, sería diferente en cuanto al consumo de energía. Acuérdense que ahorita no estamos viendo un modelo del diodo. Por ejemplo, si yo lo necesito a 3 amperes, el transformador debe ser capaz de darme esos 3 amperes y el diodo debe ser capaz de soportar esos 3 amperes. Entonces ya tendría que buscar el componente que me lo diera. Si nada más lo requiero a 1 ampere, entonces el transformador mínimo me debe dar 1 ampere y el diodo debe de soportar al menos 1 ampere. Entonces ya iba a variar dependiendo de lo que quieras. Básicamente cualquier cosa o aparato que conectamos ahí a los 110 volts, digo probablemente, antes podía asegurar que traía, ahora digo probablemente porque hay otras técnicas. Si trae un transformador y requiere diferentes voltajes en directa, va a traer un puente de diodos, ¿sale? ¿Por qué? Porque necesitamos convertir la alterna directa. Cualquier sistema que necesite corriente directa debe traer algo que la convierta. En este caso estamos viendo los rectificadores. Hay algunas otras técnicas que ya son por conmutación, que se le llama, que básicamente son los cuadritos o los cubitos con los que cargan sus celulares. ¿Sí? Antes los cargadores de celular pues, eran unas piedrotas ahí, un ladrillo que colgabas a la pared. ¿Por qué? Porque traían el transformador, traían el puente de diodos. Bueno, los originales, los chafas nada más traen el de media onda. Traen filtro y traen regulador. Y los chafas, nada más un diodo. Ni filtro ni regulador a veces. Entonces, sí traía todo esto. Por ejemplo, si tú ves una televisión de pantalla plana, ya no lo trae. Internamente sí trae una fuente de alimentación, pero es en base a conmutación. Hace la conversión con otras técnicas y ya no con esta. Todas tienen sus ventajas y desventajas, ¿sale? Pero, por ejemplo, te encuentras pues un estéreo, pues ahí va a traer su etapa de fuente de alimentación. Una computadora trae su fuente, ya son muy compactas, pues ya sí traen transformadores, pero con otros propósitos y ya son conmutadas. Pero digamos que aparatos antes del 2010, me atrevo a decir, casi cualquier aparato de esa época, si trae o funciona con corriente directa, ya sea el eliminador o internamente, debe de traer esto, forzosamente. Si no, pues no podemos generar señales de voltajes de corriente directa, que es con lo que funciona toda la electrónica. ¿Sale? No sé si a eso te referías. Sí, profe. Gracias. ¿Algo más? Si no, ya para pasar a lo que sigue. Yo creo que todo bien, profe. Ok, entonces voy a compartirles otra vez la diapositiva para hacer otro ejemplo, nada más para que lo anoten e irlo haciendo. Ese ejemplo es uno de rectificador igual de onda completa, pero ya les doy una carga y el número del diodo que hemos estado viendo para poder sacar los datos de la ficha técnica y poderlo trabajar. Entonces, déjenme, comparto la presentación para continuar. Aquí nos habíamos quedado, que es el ejercicio que acabamos de hacer junto con la tabla comparativa. Y tenemos el que sigue. Ahí está.
Dice, determinar el voltaje pico y el voltaje promedio de salida, o sea, el voltaje en la resistencia de carga, si la relación de vueltas de un transformador es de 0.2 y el voltaje pico de entrada es de 120. Tomar en cuenta que la corriente que circula por la resistencia de carga es de 200 miliamperes y el puente de diodos se construye con el modelo 1N4001. Bueno, ahorita me acordé, de hecho sí les mostré imágenes de puentes de diodos, nada más que fue al principio, cuando estábamos explicando lo de diodos y obviamente todavía no veíamos esto. Déjenme de rápido ir a donde estaban para que vean que ahora nos han hecho la vida un poquito más fácil, no poniéndonos, ya ni siquiera tenemos que conectar, estos son, miren, todos estos son puentes de diodos. Internamente ya traen el puente, los 4 diodos conectados. Y nos lo venden a 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes, 5 amperes, 10 amperes, a lo que se necesiten. Y son encapsulados pues muy pequeños. Esto a lo mucho de tener, no sé, 1,5 centímetros de ancho por 1 de alto y puede ser capaz de soportar 3, 4 amperes. Estos soportan menos corriente, pero son muy pequeñitos para poderlos integrar en espacios o en diseños que requieran o tengan poco espacio para su desarrollo. Entonces, todos estos internamente ya traen los 4 diodos así y simplemente nos dicen dónde es el más, el otro lado es el menos y nos dicen cuáles 2 patitas son las de la entrada de alterna. Entonces, no tienen polaridad, puede ser la que sea. A la salida, pues sí ya nos indican cuál es el más y el menos para tener la referencia. Igual acá, mira, nos dicen AC son estas 2 en medio. La fase y el neutro no importa dónde la pongas y a la salida te deja el más y el menos aquí. Igual, en todos los encapsulados viene marcado cuál es la alterna y cuál es la de corriente directa, ¿sale? Nada más para recordar. Entonces, si ven cosas de este tipo, pues ya se deben de imaginar qué es lo que hace internamente. Ahora sí, déjenme, vuelvo a poner donde íbamos. Sería... ¿sí? Si se fijan, lo único que agregué al ejercicio anterior es que ya la carga consume 200 miliamperes y que ya tenemos un número de parte que es el diodo, ¿sí? Entonces me espero ahí para que anoten los datos y ahorita les muestro la ficha técnica para ir a sacar los datos que tenemos que tener, ¿verdad? Que es el voltaje de polarización del diodo cuando circulan 200 miliamperes a través de él. Me indican cuando ya lo tengan para continuar. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir la presentación para compartir la ficha técnica y sacar el dato que nos falta, que sería el voltaje de polarización en directa del diodo cuando circulan
los 200 miliamperes. Ahora ya no vamos a usar los 0.7 porque sí sabemos el modelo y sabemos cuánto va a circular sobre él. Entonces podemos calcular o tener una mejor dato de lo que va a ocurrir en el diodo. Entonces, permítanme, déjenme, dejo de compartir la pantalla y déjenme abro las fichas técnicas para revisarlas. Listo, les voy a compartir la pantalla, nada más que recuerden que tengo como 3, 4 fichas técnicas para ejemplo y nada más una era la que tenía que eran no instantáneos. Estaba viendo cuál era, pero ya. Aquí está. Entonces ya pueden ver en pantalla la gráfica, ¿verdad? Sí, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Ok, entonces, bueno, nada más para... Aquí está al lado que sí tenemos el del 1N4000, desde el 4001 hasta el 4007 y tenemos la gráfica de el voltaje en polarización directa contra la corriente en polarización directa. Entonces lo que debemos de hacer o lo que tenemos es el dato de la corriente y entonces a esa corriente debemos de ver cuál es el voltaje de polarización, ya que este diodo puede ir desde los 0.6, 0.7 hasta los más de un volt de polarización, dependiendo de la corriente. Entonces, identificamos los 200 miliamperes. Recuerden que acá 0.01 pues son los 10 milis. En 0.1 pues son 100 milis. Y en 0.2 son los 200 milis. Recordando que este tipo de gráficas, la escala es logarítmica. Entonces, el 200 aquí está, o 0.2, nos vamos hacia la gráfica, donde la intersectamos, pues bajamos de manera vertical y ahí nos va a indicar el voltaje de polarización directa, que es de 0.8 volts. Entonces lo anotan por favor ahí en los datos de su circuito. Entonces voltaje de polarización directa a 200 miliamperes son 0.8 volts. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta de cómo sacar el dato? Profe, ¿me podría repetir exactamente qué voltaje es el que nos indica el de 0.8 volts? Sí entiendo por qué es 0.8, pero ¿cuál era el que es exactamente ese voltaje? ¿Cómo? ¿Cómo exactamente? ¿Te refieres al valor o al concepto? Al concepto. Aquí abajo mismo dice, mira, voltaje F, que es el voltaje de polarización directa. Ah, ya, perdón. Gracias. Sí, que es el que estamos utilizando para todo. Cuando le restamos los 0.7 o el 1.4, pues es el voltaje de polarización directa del diodo. Algo más, sino ya para compartir la cámara y realizar el ejercicio. Ese es el voltaje que nosotros teníamos como 0.7, ¿no? Así es, cuando utilizamos el modelo práctico del diodo, recuerden que siempre lo tomamos como 0.7. Cuando no nos dan los datos, lo tomamos como 0.7. Pero aquí sí nos los dan, por eso venimos a ver cuánto es exactamente el voltaje.
¿Y por qué calculamos el voltaje de barrera del diodo con la corriente de la resistencia? No hemos calculado nada. Pues es lo que estamos sacando de la gráfica, ¿no? Bueno, nos lo dan, no lo estamos calculando. Pero eso así nos dicen, o sea, al conectarle una carga van a circular 200 miliamperes sobre la carga. Entonces, pues todo el concepto de demás no quedó nada bien establecido. Lo que pasa por la carga es lo que sale del transformador y que pasa por los diodos, es una malla. Entonces, la corriente que circula en una malla es la misma que circula en todos sus elementos. Ok. Sí, o sea, eso, bueno, yo no lo expliqué porque supone que eso ya lo deberían de tener en cuenta. O sea, déjenme quito la gráfica. O sea, cuando expliqué tanto el de media onda, pues esto es una malla. La corriente que circula por la resistencia circula por el diodo y es la que nos entrega el transformador. En el de onda completa, en un instante de tiempo, un diodo está en polarización inversa y solamente circula corriente por un diodo y hace el camino que sigue, es cerrado y pasa solo una vez por todos sus elementos, entonces también es una malla. La corriente que entrega el transformador o la mitad en la derivación central es la misma que circula por el diodo y es la misma que circula por la resistencia de carga. Y lo mismo ocurre en el rectificador de onda completa. Si tú te fijas, aquí el camino que sigue la corriente es un mismo camino cerrado. Entonces la corriente que circula por la carga es la misma que circula por el diodo 1, por el diodo 3 y es la que me entrega el transformador. Entonces esa parte pues yo no creí que fuera necesario decir que es una malla. Pues ahí está claramente cómo sigue el camino la corriente y la corriente en una malla pues es la misma. Por eso es que la corriente de la carga pues es la corriente que debe de soportar cada uno de los diodos y es la que nos debe de entregar el transformador. Bueno, es que como que a lo que me refería, que me confundí un poco, yo pensé que el voltaje que pasaría por la resistencia pues ya sería el de salida, ¿no? Sí, el voltaje no estamos diciendo nada. ¿Y el 0.8 no sería el de barrera? Sí, pero del diodo. Por eso estamos calculando no, es el voltaje de polarización del diodo, el VF. Ok. El de barrera solamente es el voltaje que se necesita sin tomar en cuenta la resistencia dinámica. Por eso es que cuando usamos el modelo práctico utilizamos 0.7 en general. 0.7 ya, ese es el voltaje de polarización, sin tomar o sea, el voltaje de barrera es igual al de polarización, sin tomar en cuenta la resistencia interna dinámica del diodo. Cuando utilizamos un modelo completo, debemos de tomar en cuenta, además del voltaje de barrera, el voltaje que se genera por la resistencia dinámica interna en el diodo. Entonces, lo que nos da en la ficha técnica ya es todo, es el voltaje de polarización, tomando en cuenta todo, o sea, es el modelo completo, digámoslo así. Está incluido el de barrera y el de la resistencia interna del diodo a esa corriente. Ok, gracias, profe. Entonces, ¿alguna otra pregunta ya para continuar? Porque ya nos tardamos mucho. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla de la presentación y vamos a la cámara. Entonces, aquí es el concentrado de los datos, donde tenemos un voltaje pico en el secundario o de entrada al circuito o al transformador de 120, un factor una relación de vueltas del transformador de 0.2, una corriente en la resistencia de carga de 200 miliamperes con diodos 1N4001, que precisamente estos dos son los que fuimos a ver, abrimos la ficha técnica del diodo, fuimos a ver a esa corriente cuánto voltaje de polarización. Como esa corriente es la misma que circula en los diodos, debemos de conocer cuánto voltaje consumen mis diodos. En el modelo práctico lo tomamos como 0.7. Ahorita vimos, de acuerdo a la gráfica, que no vale 0.7, vale al menos 0.8.
¿sí? Y eso a temperatura ambiente. Si trabaja a otra temperatura, puede variar, pero ya es más preciso o más exacto que simplemente utilizar el punto 7, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Lo que nos piden, pues es básicamente la voltaje en la salida, que sería el voltaje pico y el voltaje promedio, que es lo que no nos dan. Entonces, nos piden el voltaje pico de salida, que es el que está presente en la resistencia, y nos piden el voltaje promedio en la resistencia de carga, o sea, en la salida. Entonces, para un rectificador de onda completa tipo puente, necesitamos el voltaje del secundario. En este caso, el voltaje del secundario, bueno, voltaje pico del secundario es igual al factor de reducción, ¿sí? O la relación de vueltas por el voltaje pico en el primario, que en este caso nos dice que es de 0.2 y el pico del secundario, perdón, del primario es de 120 volts. Por lo tanto, ¿cuánto nos va a dar? Profe, entonces en los datos que tiene en la izquierda, el VP sería V'. Ah, sí, quise poner entrada y le puse secundario. Sí, ese es el primario o de entrada al circuito. Así que le pongo igual que allá para que no... Primario, voltaje pico en el primario, que es el de entrada al circuito. Sí. Son 24 volts. Serían los 24 volts, como si tuviéramos un transformadorcito a 24 volts, que es de lo más común que tenemos, ¿verdad? Entonces, esos 24 volts son los que van a alimentar al puente de diodos. Entonces, ¿qué tanto voltaje le va a llegar a la resistencia? Vamos a tener que el voltaje pico de salida, que es el que está presente en la resistencia, es igual a ¿qué? Al voltaje pico en el secundario. Y anteriormente poníamos el 1.4 porque era la suma de los dos voltajes de polarización del diodo en el modelo práctico, o sea, en los puntos 7 que tomamos de manera general, si no nos indican el modelo del diodo. En este caso sí lo conocemos, entonces le tendremos que poner que es 2 veces el voltaje de polarización del diodo, que para nosotros el voltaje pico en el secundario son los 24 volts, menos 2 veces los 0.8 volts que se generan por la circulación de 200 miliamperes a través de los diodos, de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces sería 24 menos 1.6 y eso da... Profe, perdón. Mande. El 2 que multiplica el voltaje de polarización directa es porque circula la corriente por los dos, ¿verdad? Sí, en un semiciclo hay 2 diodos en polarización directa, entonces otra vez es una malla, entonces tenemos que tomar en cuenta la caída en cada uno de ellos. Muy bien. Por eso es que la fórmula dice 1.4, pero eso es de manera general. O sea, si yo hago el cálculo con menos 1.4, no hay problema. Pero cuando ya me dan datos, pues queda mejor o está más exacta el cálculo que si nada más tomo los puntos 7. Por ejemplo, aquí ya fue punto 8, pero yo si subo la corriente, a lo mejor puede ser que en las terminales de los diodos exista 1 volt. Y eso puede hacer que ya me afecte para mi siguiente etapa, que es la del filtrado o la regulación. Entonces, debo de tomar en cuenta los datos que me proporcionan. ¿Sí? Muy bien. Sí, gracias, profe. Si Profe, nos vamos al... 22.4, ¿no? Perdón, 22.4, ya es viernes. Y previo al puente. Ah, por cierto, de veras, el lunes no tenemos sesiones. Por cierto. Antes de que se me olvide y me vaya a conectar yo solo ahí a la plataforma. Sí, perdón, 22.4. Entonces, en el caso del rectificador de media onda o onda completa con derivación central, en un solo semiciclo solamente está activo un diodo. Nada más tendríamos un solo voltaje de polarización. Por eso es que nada más se le restan 0.7. ¿Sí? ¿Alguien empezó a hablar? No alcancé a escuchar bien.
Ah, no, nada. Ok, entonces, perdón, ahí 22.4. De esos 22.4, ¿cuánto en realidad ve la carga o cuánto ocupa la carga? Pues el promedio de lo que dé, ¿verdad? Recordando que aquí, pues básicamente la forma de onda de mi señal sería de esta manera, donde aquí tenemos los 22.4. Entonces, como toda tiene una variación de forma senoidal, nosotros lo que buscamos es el voltaje promedio, cuánto se puede aprovechar de esa forma de onda por una carga, ¿sí? En este caso, esa carga consume 200 miliamperes. Entonces, lo que nos falta es ver el voltaje promedio. Y de aquí podemos decir que el voltaje promedio en la resistencia de carga o de salida, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces el voltaje pico de salida sobre pi. Para este caso serían 2 veces los 22.4 volts sobre pi. ¿Cuánto daría eso? 14.26. 14. 26. Así es, nada más con 2 decimales. Salen más de 14.260. Puede ser un 0, está bien. 260 volts, ¿sí? Entonces, en promedio, tendríamos un voltaje de 14.26. ¿A qué se refiere esto? Recuerden, si yo tuviera un osciloscopio y veo la señal que pasa a través de la resistencia, vería una señal de este tipo y que el pico sería de 22.4. Si yo ahí mismo, en lugar de con el multímetro, llego con un voltímetro o el multímetro en su función de voltmetro y lo selecciono para su función de corriente directa, lo que me estaría dando sería los 14.26. Si lo midiera en corriente alterna, me estaría dando el valor eficaz, que pues ya estaría entre estos dos, ¿verdad? Pero eso es básicamente lo que queremos. Saber cuál es el pico y saber en promedio cuánto voltaje hay aquí en esa forma de onda, que serían los 14.26. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no. No, profe. Bien, entonces vayan abriendo su simulador, vamos a hacer en el simulador, porque si tenemos un número de parte, tenemos los datos para ver o verificar precisamente cómo se va cambiando la forma de onda de las señales en los diferentes partes, cómo tenemos la fuente de alterna, cómo tenemos la rectificación y cómo tenemos el consumo de energía para ver o comprobar si estos valores son eh, son aproximados a los que nos da la propia simulación, ¿sale? Recordando que pues esto lo tendríamos que hacer en laboratorio, pero pues lo hacemos en simulación. También me mandaron al correo, nada más que lo leí ahorita en la mañana y como empecé clases luego ya no lo respondí, preguntándome, no les he habilitado para la entrega de la tarea, ¿sí? En un rato más se los habilito la entrega, ¿sí? Para que lo puedan hacer. La voy a dejar durante todo el día de hoy como habíamos quedado. Entonces, vayan abriendo el simulador, por favor. Yo también lo voy a ir abriendo. Y ahorita que termine de abrir, les comparto la pantalla del simulador.
Profe, entonces me voy a pasar a Windows nomás para que me acepte más o menos en un minuto a la clase. ¿Cuál utilizas, Linux o Mac o cuál? No, yo creo que ya se salió. Nomás déjeme peleo con esto que no me da la pantalla del simulador. Mm, mm, mm. Profe, Mande. nos va a encargar como de tarea problemas de este tipo. No, los problemas se los dejo cuando hacemos las prácticas. O sea, hago prácticas o les mando los ejercicios de las prácticas y ahí vienen incluidos algunos ejercicios del tema para que los hagan. Y esa sería la parte de las tareas. Pero ya en su momento lo hacemos. No puedo seguir dando, bueno, igual y cambio alguno. Si quieren más ejercicios, pues los puedo. Nomás es cambiar algunos parámetros y ya tienen otro ejercicio, pero les digo, regularmente cuando entrego la práctica y al final vienen los ejercicios. Muy bien. Bien, no me deja compartir solo la pantalla del simulador, no sé por qué. Entonces les voy a... todas menos esa. Entonces les voy a compartir en mi escritorio para que se vea el simulador, ¿sale? Me indican si ya están viendo mi escritorio, por favor. Sí, ya fue, Sí, profe. profe, sí se ve. Muy bien. Entonces déjenme, pongo el simulador. Ahí está. Entonces para esto vamos a necesitar algunos otros componentes. Miren, ahorita no me voy a meter con el transformador porque hay que darle más parámetros. Si quieren después hacemos uno así. Ahorita para avanzarle un poquito más, lo hacemos, vamos a utilizar una fuente de alterna. Obviamente esa sí la vamos a configurar. Entonces vamos a generar un nuevo proyecto. Déjenme admito a su compañero que se había ido. Bueno, que se había ido por cambio de sistema operativo. Ya está. Entonces vamos a generar un nuevo proyecto. Entonces, archivo, nuevo, proyecto. ¿Sí? Nombre. Entonces le vamos a poner... ¿cómo le pondremos el nombre para identificarlo rápido? Bueno, rectificador tipo puente. Rectificador tipo puente. ¿Sale? Recuerden que siempre debe estar la opción de la primera, Spice Analog or Mix ID. La ruta, recuerden que de ser posible, hagan un directorio dentro de donde lo tienen para que se guarden todos los archivos del proyecto en una carpeta y no estén todos los documentos de todos los proyectos ahí todos revueltos. Entonces yo aquí voy a crear otro que se llama igual. Rectificador tipo puente. Ok. Entonces ahí voy a guardar mi proyecto. Entonces le vamos a dar OK. Espero que ustedes también ya le hayan dado el nombre y le dan el OK. Me dice que si desde uno existente, uno nuevo, en este caso pues es nuevo, no habíamos hecho ningún otro rectificador, entonces le vamos a dar OK.
Listo, ya acabo de generarlo. Me espero a que me indiquen que ustedes vayan ahí donde mismo para no adelantarme y puedan ir siguiendo el procedimiento. O incluso saben que esta parte, si quieren, sí la grabo para que quede ahí el procedimiento por si hay alguna duda. Listo, profe. Muy bien, entonces ya estando ahí, pues vamos a ir poniendo los componentes que vamos a necesitar para realizar la simulación del rectificador. Entonces, recordando, aquí tenemos el circuito. Vamos a necesitar una fuente de corriente alterna. Insisto, ahorita lo voy a tomar como una fuente, no como un transformador. Si quieren, después hacemos otro. Ahorita me interesa ir viendo los diferentes componentes que vamos a necesitar, que en este caso sería la fuente de alterna, porque esa no la habíamos usado. Entonces, la fuente de alterna la vamos a buscar como VAC. ¿Sí? Entonces vamos a, aquí está, VAC, y la deben de identificar en la biblioteca de source. ¿Sale? ¿Sí les aparece? Simón. Ok, entonces doble clic para traerla al espacio de trabajo. Recuerden que esta es un poquito lenta. Ahí está ya. A ver si no puse 2 o 3. No, nada más puse una. Y lo vamos a quitar. Ahí está. Ahorita vemos parámetros y todo. Nada más vamos a ir ingresando todos los parámetros, todos los componentes, perdón. Vamos a necesitar una resistencia. Ahorita vemos el valor porque no nos lo dan de manera directa, pero sí lo podemos calcular. Entonces, una resistencia, recuerden que no sea la de discreto porque esa no tiene ni modelo, ni modelo matemático para la simulación, ni modelo físico para posteriormente, si se requiere, hacerlo en circuito impreso. Debe ser la de análogo. Y aquí ya me aparece que tiene su modelo SPICE y su modelo de layout. Entonces, vamos a agregar una que es la que necesitamos. Ahí está. Y con Escape puedo soltar el componente y ya no andar poniendo más si es que no lo necesito. Y necesitamos el diodo 1N4001, que recordamos, ya lo habíamos visto, era con la D, y luego el número de parte 1N4001. Y pues verificamos que esté con modelo SPICE como mínimo. Ahorita no nos interesa si tiene layout o no, lo que nos interesa es que sí tenga el modelo SPICE. Entonces, de este vamos a necesitar 4. 1, 2, 3. Recuerden que aquí es un poquito de paciencia dependiendo de la computadora que tengan. 4, porque sí se hace poquito lento cuando los pone. Y con eso tenemos todo. Además, obviamente necesitamos una referencia a tierra. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? ¿Si van hasta ahí bien? Profe, ¿cómo busco la fuente? VAC. Ok, gracias. Voltage ¿Cómo se llamaba el diodo, profe? 1N4001 es el que les di en el problema. Es el que nos dan. Que sería ¿verdad? Nos dicen que es el 1N4001, que es el mismo que usamos en la simulación pasada. Profe, ¿y cómo puso lo de la resistencia? Pues nomás R, que también ya la habíamos usado. Y ahorita les expliqué, además de eso, que no tiene que ser la de discreto. Tiene que ser la de la librería de análoga, que sí tiene modelo SPICE. Creo que puso la resistencia de discreta. A ver, ahorita me fijo. Gracias. Déjenme, le pongo... Bueno, de todos modos, por sí o por no. Sirve que vean los que no vieron. Ahí está. R. Perdón. Tiene que ser la de análogo. Según yo hasta les expliqué esto que sí tuviera, ¿verdad? Pero si no, ahí está. Es esta la análoga y la ponemos. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya tienen todos los componentes?
Sí, profe. Ok. Nada más nos faltaría la de tierra, de una vez la colocamos. Entonces es en Placeground. Recuerden que es la que dice 0, o sea, la referencia a 0 volts. Y puede estar en la biblioteca Capsin o en la de Source. Cualquiera de los dos es el mismo. Se llama igual, es el 0. Es el mismo, nada más que está incluido en dos librerías diferentes. Entonces, cualquiera de las dos lo podemos utilizar. Entonces le damos OK. Nada más recuerden que sí sea la de 0. Entonces le damos OK. Y vamos a tener 1. OK. Ahí está. Le damos a dar Escape para que nos suelte ese componente y nada más nos quede un símbolo de común del 0 volts. Bien, entonces, primera cosa, si se fijan cuando vimos los componentes en la simulación pasada y cuando les di la explicación o el primer acercamiento al software de simulación, cuando les ponía se pueden rotar o hacer espejo, pero no se puede poner en diagonal. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nos acostumbramos a que el circuito en el proto, en el simulador, lo queremos ver igualito a como nos lo dibujan en la bibliografía. Y eso pues no va a ser posible porque no podemos ponerla en diagonal. Lo que sí debemos hacer es conectarlo de manera correcta, siguiendo las conexiones por nodos que nos indique el circuito que queremos simular. Entonces, no lo vamos a poder poner así inclinado, lo tenemos que poner vertical u horizontal. En este caso los voy a utilizar de manera vertical y utilizando rotaciones según tenga que conectar el ánodo o el cátodo. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar. 2 diodos van a estar con el cátodo hacia arriba y 2 con el cátodo hacia abajo. En este caso, si queremos seguir la misma disposición de componentes que tenemos en el circuito que les di en la presentación, entonces el diodo 1 con el cátodo hacia abajo. Aquí identifico el diodo 1, lo selecciono. Para ver si está seleccionado se debe poner en rosita y con ese rectángulo. Y recuerden que el acceso rápido es con la letra R. Entonces le pongo R. Dijimos que lo queremos con el cátodo hacia abajo. Ahí está arriba y de esta manera está el cátodo hacia abajo. Y lo voy poniendo cerca de la fuente donde lo vaya a utilizar, que es del lado derecho. ¿Sí? En este caso sería este. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas de cómo rotar el componente? No, profe. ¿Podría volver a repetirme cómo es que se gira, profe? Sí. Ya lo tengo en rosa, pero... Con R, con botón derecho te puede salir la opción o el acceso directo es con la R para rotar. Perfecto. Si no, ahorita lo hago con el siguiente para que lo vuelvan a revisar. Entonces, el que está al lado del diodo 1 es el diodo 3 y tiene el cátodo para arriba. Entonces voy a arrimar, lo voy a seleccionar, lo voy a arrimar aquí a un ladito del diodo 1 y igual, una vez que está seleccionado, le apretamos la R y así va a quedar. Con una sola vez queda con el cátodo hacia arriba, que básicamente es lo que tenemos así en el circuito, ¿verdad? Que después vamos a unir el cátodo del D3 con el ánodo del diodo 1. ¿Sale? Volvemos a repetir la operación para los demás, que en este caso el diodo 2 lo tenemos con el cátodo hacia abajo. Entonces lo seleccionamos y lo arrimamos. Aquí está. Y apretamos el R de rotar. Dijimos que el cátodo hacia abajo. Ahí está. Y el diodo 4 tenemos el cátodo hacia arriba. Entonces lo selecciono, lo acerco con la R. Cátodo hacia arriba, ahí quedó. Separo más acá el diodo 1 porque quedó muy cerca. Ahí está. Y este sería... Sí, ya lo tienen hasta ahí. Sí, profe. Déjenme lo hago más
Lo acoto más para que se vea más grande ahí en pantalla. Ahí está. Bien, entonces vamos a continuar. Lo siguiente es hacer las conexiones. Entonces, dijimos que el cátodo del diodo 3 va a ir unido al ánodo del diodo 1 y que tenemos que utilizar la opción de wire o place wire que tenemos aquí debajo del de selección en la barra a la derecha, o que el acceso rápido era el W. Si yo le pongo W, ya me pone la herramienta para hacer el cableado. Le pongo escape y vuelvo a regresar a la de seleccionar. Entonces, puede ser W, si están ahí trabajando en la computadora, pues rápidamente pueden apretarlo, o con el ratón ir a seleccionar el place wire. Voy a utilizar el W y voy a unir, le voy a dejar ahí un pequeño espacio para no unirlos directamente. Ahí está. Lo estoy uniendo. Luego, entre el diodo 3 y el diodo 2 también están unidos. Entonces voy a poner esa unión entre el diodo 3 y el diodo 2. Y también están unidos entre el diodo 1 y el diodo 4. Y la parte de abajo, entre el diodo 2 y el 4, igual, de la misma manera, permanecen unidos. Ahí está. Sí, ahorita el de tierra, ahorita lo usamos. Voy a poner un poquito a la derecha. Ahí está. Déjenme acerco todo para que se vea completo. Perdón, no lo centré bien. Ahí está, aquí. Para que se vea en pantalla. Voy a hacer más pequeña igual la región de la información para que se vea un poquito más grande el circuito en su pantalla. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si se fijan en el diagrama, la resistencia está aquí en medio. Yo bien podría ponerla en medio, o si quiero ponerla acá afuera para no hacer tanta saturación de componentes aquí y después voy a estar midiendo voltajes aquí, la puedo dejar acá afuera, así como está en el circuito. Entonces la R1 también la voy a rotar para que quede de manera horizontal y me ocupe menos espacio. Y esta R1 está entre estas dos nodos, ¿verdad? Entre el diodo 3 y el diodo 2, que ahí va a tierra, y entre el diodo 1 y el diodo 4. Entonces, voy a utilizar el de cableado y lo voy a conectar a este punto. Ahí va. Y el otro va hasta acá. Entonces, yo puedo usarlo de dos maneras. Lo voy a cablear completo para que se vea que está cableado, y después, si no, yo puedo aquí poner otro componente de tierra y la tierra conectarla acá, que es el nodo donde va. Entonces, como están los dos referenciados a tierra, es como si tuviéramos el cablezote. Primero lo voy a hacer cableado para que se vea y después se lo quitamos y le agregamos el otro símbolo de común para que vean que hace exactamente lo mismo. Entonces nada más déjenme, recorro para hacer el cableado hasta allá. Entonces va aquí, acá, y aquí. Y la tierra pues va en este nodo, ¿verdad? Aquí debe de ir la tierra, entonces déjenme otra vez lo hago un poquito para acá y lo conecto para que se vea que aquí es la tierra del circuito o mi común. Disculpe, maestro. Sí. Aquí en OrCAD no podemos hacer como en el diagrama, que tenemos dos tierras y relacionamos que ambas vienen siendo la misma. Sí, es lo que acabo de explicar. Digo, aparte de este cableado, así tal cual como viene en el diagrama. Sí, es lo que acabo de explicar, que están las dos opciones de que yo cableé completamente todo o que utilice el otro símbolo y pues, como tienen la misma referencia, lo va a hacer. Y les dije, primero lo hacemos cableado y luego lo hacemos agregando el otro símbolo para que lo vean que es lo mismo. Ah, ok. Entonces, sí, justo lo acababa de decir y por eso lo cableé.
Bueno, ok, gracias. Sí. Entonces, nos faltaría conectar la fuente de alterna. La fuente de alterna, si nosotros observamos el diagrama, como no tengo el transformador ahorita, les digo, después hacemos uno con el transformador, lo que voy a tener yo es ya el voltaje aquí en el secundario, la voy a conectar el voltaje de la fuente a la unión entre el diodo 3 y el 1, entre cátodo y ánodo, y a la unión entre ánodo, cátodo y ánodo del diodo 2 y el diodo 4. Entonces ahí lo que yo tendría que configurar esa fuente es con el voltaje del secundario, con el voltaje pico, no con lo que entra acá antes del transformador, es decir, a lo que llega el primario. Como no tengo transformador, utilizo lo que está aquí, que para nosotros fueron los, si no me recuerdo, los 24 volts de pico, ¿sale? Eso es lo que tendría que configurarlo. Ahorita nada más voy a hacer la conexión, entonces esta iría en la parte de acá abajo. Ahí está. Y este iría en la parte de acá arriba. Bueno, ya me quedó. Ahí está. Entonces, por eso es que en muchos circuitos, pues no se cablea todo porque luego se ve todo feo. Ahorita lo hacemos así para que vean que es lo mismo y que no hay un puente ahí, ¿verdad? No hay un cortocircuito ahí en este nodo. Si no pone el puntito rosa, no hay conexión. Entonces, nos debe de hacer la simulación tal cual y después se lo quitamos para mostrar que es exactamente lo mismo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Si van hasta esa parte? Sí, profe, todo bien. Profe, no se le escucha. Perdón, tenía silenciado el micrófono. Les indicaba, tenemos que tener mucho cuidado en el valor que le pongamos aquí. Las formas de onda se deben de conservar porque es una simple carga, pero cuando yo le dejo, por ejemplo, esta por default de 1 kilo, pues yo no estoy seguro que ese kilo ohm en la resistencia de carga genere los 200 miliamperes que me están solicitando. Ahorita lo voy a hacer así o lo voy a dejar para que vean que las formas de onda sí son, pero mis valores promedio
y la corriente que circula ahí, pues no es la que corresponde al ejercicio. Y entonces hay que hacer el cálculo o la estimación de esta resistencia para que sí me dé los 200 miliamperes. Por lo pronto vamos a configurar el archivo de simulación para posteriormente realizarlo. Entonces vamos a hacer el ejercicio de simulación, perdón, a crear el archivo de simulación. Y ya saben, le podemos hacer cualquier nombre, simulación 01, que en realidad nomás va a ser una. Le vamos a dar crear. Recuerden que no siempre sale la ventana emergente, pero sí nos aparece acá abajo en la barra. Y que es la donde vamos a, en primera instancia, decirle de qué tipo y después la configuración. Entonces, esta sí la tenemos que hacer en el dominio del tiempo. ¿Por qué? Porque queremos gráficas de las señales o de los voltajes y corrientes que hay ahí presentes en el circuito. Entonces tiene que ser tiempo, dominio en el tiempo. Luego tenemos el tiempo que lo ejecuta. Como vamos a ver formas de onda, aquí sí necesito, o sea, no es tiempo continuo, necesito ponerle un tiempo. Por ejemplo, a 60 Hz, pues necesitamos, si en un segundo vería 60 ciclos, ¿sale? En medio segundo vería 30 ciclos. Entonces, yo puedo decirle, para no fallar, pues un segundo. Y de ese segundo ya después yo lo modifico. O la otra es calcular el periodo de la señal y ya ponerle exactamente el tiempo que se necesita para ver 1, 2, 3 o más periodos. Le vamos a poner unos 100 milisegundos, que va a ser el equivalente a, dice, como a 5 o 6 ciclos. Recuerden que estamos trabajando o vamos a trabajar a los 60 Hz, que después vemos cómo lo ponemos o le damos ese parámetro, ¿sale? Entonces, 100 milisegundos y le vamos a dar aplicar. Es el único parámetro que vamos a cambiar aquí. Aplicar y aceptar. Y hasta ahí le vamos a dejar el día de hoy. Ya complementamos la simulación y vemos los resultados. Pues sería hasta el próximo miércoles, ¿sale? Insisto, repito, es oficial. El día 2 de noviembre, pues no es un día inhábil, ¿sí? Lo marca el calendario oficial. ¿Sale? Entonces, pues aquí le dejamos hasta ahorita. Nada más guárdenlo. Si le dan cerrar, de todos les pregunta guardar y le dicen que sí a todo, yes all, para que guarde todos los parámetros o todo lo que acabamos de hacer, ¿sí? Si no hay otra cosa, pues vámonos. Dejo de compartir la pantalla para parar la grabación y poder detener la sesión. ¿Sí? Si no hay dudas o preguntas, pues nos vemos la próxima sesión. Mande. De los diodos. No alcancé a escuchar, se cortó al principio. ¿Me puede repetir? La tarea de los tipos de diodos, ¿dónde se la mandamos? Es en la plataforma. También hace ratito les acabo de indicar que me mandaron un correo preguntándome eso, nada más que lo vi hasta ahorita en la mañana y no he dejado de dar clase hasta ahorita. Entonces se las voy a habilitar ahí en la plataforma. Ya también les había dado el anuncio. Ah, ok, perdón, gracias. Sí. ¿Alguna otra cosa? Si no, pues vámonos. Nos vemos hasta el miércoles.